hacer los básicos de powerlifting está haciendo que ganes músculo más lento de lo que podrías realmente. Y si estás dispuesto a escuchar por qué, en este vídeo te lo explico, para que tú también dejes de perder el tiempo. Si tu objetivo es ganar la máxima cantidad de masa muscular posible. ¿Para qué vamos al gimnasio? Para ganar músculo. ¿Por qué hacemos tal o cual ejercicio para un grupo muscular? Pues para ganar masa muscular precisamente en ese músculo. Y si yo ahora te digo que al hacer los ejercicios básicos con el fin de ganar masa muscular en unos músculos, lo único que estás haciendo es no estimular esos músculos y que el trabajo se lo lleven otros. Si esto no te queda muy claro, te explico por qué. Si yo estoy haciendo un press para pectoral, como su mismo nombre dice, mi objetivo es hipertrofiar el pectoral. O si estoy haciendo un curl de bíceps, pues lógicamente los bíceps, teniendo en cuenta que se está haciendo la técnica correcta, claro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué está implantada en la cultura de gimnasio tener que hacer el press de banca, la sentadilla y el peso muerto? Pues tiene mucha historia detrás, que no voy a parar a contarte en este vídeo. Pero ya te aseguro que no están precisamente porque les vayan a venir mejor en términos de hipertrofia a la mayoría de gente. Te explico. Empezamos con la sentadilla mismo, la cual, lógicamente, la gente en su mayoría la hace para estimular los cuádriceps. Y si se diera el caso de que por tu anatomía y palancas corporales, al hacer sentadilla estás estimulando mucho más los erectores espinales y los glúteos, porque ya te digo que puede ser perfectamente. Si tú al hacer sentadilla eres incapaz de bajar con el tronco recto, como te digo, por tu anatomía, y haces mucha flexión de cadera, los músculos que más se van a involucrar ahí son los erectores espinales, los glúteos y los isquios, no los cuádriceps. Además de convertirse en un ejercicio bastante peligroso para tu columna, al hacer un gesto parecido al ejercicio de buenos días. Y no es porque hagas mala técnica, simplemente es porque tu anatomía no te permite hacer el ejercicio de otra forma. Y bueno, sí, está la solución, que no sé si has visto, de poner unos discos en tus talones para que haya una mayor flexión de rodilla. Puede ser una solución, pero me parece una forma de inestabilizar el ejercicio totalmente innecesaria teniendo los recursos que te voy a decir ahora. Si tu objetivo es ganar músculo en los cuádriceps, ¿por qué no pruebas a que tu ejercicio principal sea una sentadilla hack, una prensa o una sentadilla multipower? Son exactamente el mismo patrón de movimiento con más estabilidad para enfocarte más en realizar el empuje. Y encima trabajan más y se estimulan más los cuádriceps, que es el músculo que querías trabajar principalmente. Pasamos al press de banca, el cual lógicamente se hace para ganar músculo en el pectoral. De nuevo, al igual que con la sentadilla, y si se diera el caso de que por tu anatomía y palancas corporales, al hacer press de banca, estás estimulando mucho más de lo que deberías el tríceps y el deltoides anterior, quitándole demasiado estímulo al pectoral, porque esto es mucho más común de lo que parece. Y tampoco es porque hagas mal la técnica, o distinta a la que debería. Simplemente es porque tu anatomía no te permite hacer el ejercicio de otra forma. Si tu objetivo principal es ganar masa muscular en el pecho, ¿por qué no pruebas a hacer en vez del press de banca un press en máquina o un press inclinado multipower? Yo estuve muchos años haciendo obligatoriamente estos dos ejercicios, por motivos que te contaré después, que es probable que sean los mismos que los tuyos. Pero es que cuando cambié la mentalidad y sustituí estos ejercicios por los que realmente me venían bien por mi anatomía y palancas, no he mejorado muscularmente tan rápido desde que empecé en el gimnasio. Y es que tenemos tantas alternativas para ganar músculo que no nos damos cuenta de que nos estamos limitando a nosotros mismos. Por si quieres verlo después de este, te voy a dejar un vídeo en el primer comentario fijado en el que te explico los mejores ejercicios para ganar músculo precisamente en el pectoral, para que veas todas las alternativas que tiene, seguramente bastante mejores que el press de banca. He escuchado algunos mitos de que si haces los ejercicios básicos te aumentan tus niveles hormonales, te aumenta la testosterona, hace que ganes más músculo en otras partes del cuerpo y paranoias así. Esto ya está más que demostrado que no es cierto. Por muchos músculos que se involucren al hacer una sentadilla libre, no te va a ayudar a hacer crecer más otros músculos que no se involucren ahí. También está, lógicamente, lo que se dice que hacer estos ejercicios te permite ganar fuerza, para luego poder aplicarla más para los ejercicios para hipertrofia y ganar más músculo. No está mal el razonamiento, pero ¿por qué no haces directamente los ejercicios que sabes que te van a venir bien a ti, por lo que te he dicho que se van a involucrar los músculos que quieres, y ya gana fuerza con ellos? Me gustaría saber qué diferencia hay en la capacidad de ganar fuerza entre una sentadilla libre y una sentadilla hack. ¿Qué pasa? ¿Que en la hack no gana fuerza igual de rápido? Precisamente yo diría que es incluso al contrario, en el sentido de como que en la sentadilla libre se involucran más músculos, sobre todo los estabilizadores. Si aumentas peso, no sabes si has mejorado los músculos que realmente quieres u otros que no te interesan tanto, ya que si progresas en la hack, por ejemplo, como el abanico de los músculos que se involucran es más pequeño, si progresas en ella es porque sabes que están mejorando los músculos que quieres. Con el press de banca igual. ¿Acaso no puedes hacer las mismas progresiones en un press en máquina o en multipower y encima sabes que la fuerza la estás ganando con el pectoral? ¿Quién determina que un ejercicio sea mejor para ganar fuerza que otro? No sé por qué nos gusta etiquetar todo tan fácilmente. Y lo que yo tengo más claro de todo, para la máxima hipertrofia es más que evidente que un ejercicio tiene que ser lo más estable posible, lo menos lesivo posible, lo más favorable para tu anatomía y lógicamente que puedas progresar en él y que te guste, claro. Porque si es que encima se da el caso que estabas haciendo estos ejercicios y no solo que no te vengan bien para hipertrofiar los músculos que quieres, sino que encima no te gusta ni hacerlo, es que no tiene ningún tipo de sentido. Solo porque te han dicho que son los mejores. Bueno, sí, los mejores, pero ¿para qué? ¿O para quién? Y como te he dicho, un ejercicio con fines de hipertrofia tiene que ser lo menos lesivo posible. Que le pregunten a cualquiera cuántas veces se ha hecho daño en el hombro haciendo press de banca y cuántas haciendo press en máquina, o cuántas veces le ha molestado el lumbar al hacer sentadilla y cuántas haciendo la jaca. A esto se le llama ratio riesgo-beneficio, que quiere decir cuánto beneficio o ganancias me va a dar un ejercicio puesto en una balanza con el riesgo de lesión que tiene. En este caso, cada uno teniendo la información lo debe valorar. Alguna excepción en la que no estaría mal hacer la sentadilla libre y el press de banca para ganar masa muscular pueden ser las personas que simplemente por su anatomía pues les vaya bien la sentadilla para estimular
los cuádriceps y el press de banca para el pectoral. Aunque puede ser perfectamente, ya te digo que es muy complicado que alguien tenga esas palancas corporales para que sea favorable en ambos ejercicios. Lo normal es que sea solo en uno de ellos o en ninguno. Pero como te digo, si eres el caso que tienes palancas favorables para esos ejercicios y encima te gustan, adelante, estaría bueno. Otra excepción puede ser gente como yo mismo hace unos años, que mi motivación personal para ir al gimnasio me la daba precisamente el hecho de progresar en cargas en los ejercicios básicos, aun sabiendo que no era lo mejor para ganar masa muscular. De nuevo, si es tu caso, me parece perfecto. Pero es que ahora ya sabes que podrías hacer eso mismo exactamente, pero con ejercicios que estimulen los músculos que quieres. Como te digo, esto lo estuve haciendo hasta que me di cuenta de que mi convicción por llegar a mi máximo potencial natural era tan grande que ya vi que no me hacían falta como motivación para ir a entrenar. Además de darme cuenta que me podía motivar igual ir al gimnasio a progresar en peso en una jaca en vez de la sentadilla y a un press inclinado multipower en vez del press de banca. Todo esto yo creo que son simplemente por las creencias y costumbres que tenemos. Y nunca nos llegamos a preguntar el por qué estamos haciendo lo que hacemos realmente. Simplemente lo hacemos sin pensar y ya, creyendo que es lo mejor porque es lo común y lo que se suele hacer. Y esto se puede aplicar a todos los aspectos de tu vida. No creo que haga falta volver a mencionarlo, pero estoy hablando para personas que buscan la máxima hipertrofia, es decir, el máximo desarrollo muscular posible dentro de sus limitaciones. Por lo que aquí no entran en juego los atletas que tienen otros objetivos como los de fuerza, ya sean powerlifter o halterófilo. ¿Y el peso muerto qué? ¿Me lo he saltado? Pues no he querido mencionarlo porque ya hice un vídeo completo sobre él y no me quiero repetir en todo lo que digo. Así que te lo dejo por aquí porque tienes que verlo. Solo te voy a adelantar una cosa. Esas excepciones que te he dicho antes de que podría darse el caso que hacer los básicos no estaría mal, pues el peso muerto no está incluido. Porque hacer ese ejercicio para ganar masa muscular no tiene ningún tipo de excepción. Y aquí te explico por qué.